Perfecto. Muy buenos días a quienes nos acompañan en esta presentación de la campaña El cigarro abre la puerta al COVID-19. Muchísimas gracias a quienes están conectando y a quienes ya se conectaron. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa virtual en donde vamos a hablar un poco sobre cuáles son los motivos de iniciar, ¿no? De dar inicio a una campaña como esta. Nos acompañan personas muy reconocidas en la lucha contra el tabaco y también en el tema del tabaquismo. Está con nosotros el doctor Juan Sincer, presidente del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo, el doctor Rogelio Pérez Padilla, que es coordinador del Comité Interinstitucional de la Lucha contra el Tabaco, Eric Antonio Ochoa, que es director de Salud Justa MX, Sandra Páramo, que es consultora en Códice, y Valentina Ochoa, que es directora de Reflexión. Y bueno, vamos a dar inicio a esta charla, a esta conferencia de prensa en donde presentaremos la campaña. Antes voy a dar algunas indicaciones. Por favor, tenemos un espacio, vamos a tener al final de esta conferencia de prensa un espacio para preguntas y respuestas. Si van teniendo a lo largo de este evento virtual, pueden irlas poniendo en la parte, en el box, en el chat de preguntas y respuestas. Ahí mismo pueden ir poniendo sus dudas y los comentarios que tengan. Yo al final voy a leer todos estos comentarios y estas preguntas. Esta conferencia virtual se está transmitiendo a través de las redes sociales de Salud Justa MX y quienes están participando también lo van a compartir en sus páginas. Y bueno, pues también se está grabando en vía Zoom. Al final de esta conferencia también les vamos a compartir un boletín de prensa y cualquier duda que tengan, pues voy a poner también en el chat mi correo por si tuvieran alguna duda o algo que quieran comentar más adelante. Con todo gusto pueden contactarme. Yo soy Yajaira Ochoa, coordinadora de comunicación de Salud Justa MX. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa virtual para presentar la campaña El cigarro abre la puerta al COVID-19. Y para iniciar, el doctor Juan Sincer, presidente del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo y reconocido oncólogo, nos va a hablar sobre los daños que provoca el tabaquismo. Muchísimas gracias, doctor Sincer, por estar aquí. Bienvenido y le cedo el uso de la palabra. Les pido a las demás y los demás que quitemos nuestro audio y pantalla, por favor, para que el doctor Sincer pueda dar inicio. Gracias, doctor. Gracias, Yajaira. Gracias a todos ustedes. Voy a hacer una breve revisión de lo que es el daño que el tabaquismo causa a la salud. El humo del tabaco o el aerosol que producen los diferentes dispositivos electrónicos entra a través de las vías respiratorias y por ello el primer sitio que se daña son las vías aerodigestivas superiores, los pulmones. Pero no es el único sitio. Este humo y las diferentes sustancias que tiene van a circular por el cuerpo y se van a ir a todos los tejidos, eliminándose a través de vías urinarias. Y esa es una de las razones por las que las vías urinarias son uno de los sitios que con mayor frecuencia se afecta por el tabaquismo. El tabaco causa daño principalmente en tres patologías: problemas pulmonares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, problemas cardiovasculares, infartos, daño cerebral y diferentes tipos de cáncer. Estas enfermedades, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, problemas cardiovasculares y cáncer, se presentan principalmente entre mayor es la edad de la persona. De manera que una forma de ver cuál es el daño que el tabaco causa es decir que lo que produce es un envejecimiento prematuro. Los infartos, por ejemplo,
El 30% de los infartos en menores de 65 años es en personas que fuman. El cáncer se presenta a una menor edad, igual que el EPOC. Otra forma de ver este envejecimiento prematuro y buscando fórmulas prácticas que puedan ayudar a la población a tener, digamos, elementos más concretos, es de qué manera podemos medir, digamos, todos los días este envejecimiento. Se han creado o se han establecido lo que se llama microvidas. Una microvida son 30 minutos y se considera que una persona que fuma entre 15 y 20 cigarros al día va a perder 10 microvidas al día. Es decir, se están perdiendo 5 horas de vida en esta persona. Para compararlo con otros elementos que obviamente son importantes para la salud, la obesidad, que es un problema en México y que obviamente debemos atender, por cada 5 kilos arriba del peso ideal se pierde una microvida. Por el tabaco se pierden 10 microvidas al día. Y otra manera de verlo también, y que es importante sobre todo para los jóvenes, que cuando uno les dice que se van a enfermar 20 o 30 años después, lo ven como si fuera una eternidad que nunca va a llegar. Desde el punto de vista pulmonar, desde el punto de vista respiratorio, que es una forma de poder evaluar con mucha objetividad el daño que se está produciendo, podemos decir que una persona que fuma cada año no cumple 12 meses de vida, cada año cumple 16 meses. Esto medido a través del funcionamiento de los pulmones. Específicamente hablando de algunos elementos en relación a lo que sería la patología, desde el punto de vista cardiovascular, el problema y la razón por la que hay infartos, por la que hay embolias y hemorragias cerebrales, es que el tabaco va a dañar los vasos sanguíneos, va a dañar el endotelio vascular y esto va a afectar la oxigenación y va a impedir una buena nutrición de los tejidos, inclusive el acceso de los diferentes medicamentos que se utilizan para diversas enfermedades va a verse reducido cuando estos vasos sanguíneos están lastimados. Este es un aspecto muy importante, pero por otro lado, una buena noticia es que este es de los daños que pueden revertir cuando menos parcialmente en menos tiempo. Es decir, una persona que deja de fumar va a mejorar la oxigenación de sus tejidos, va a mejorar las condiciones del endotelio vascular en 3 o 4 semanas. Y esto es importante, por ejemplo, en alguien que se va a someter a una cirugía que vemos que requiere buenas condiciones de oxigenación en sus tejidos para lograr una buena cicatrización. Si la persona se opera sin haber dejado de fumar, su riesgo de complicaciones es muy alto. Mientras que si pasan 3 o 4 semanas sin haber fumado, esto puede mejorar de manera importante. Desde el punto de vista de cáncer, son muchos los tumores secundarios al tabaquismo. No solamente son pulmones, no solamente es la garganta, la cavidad oral, la vejiga, por ejemplo, el 50% de los casos de cáncer de vejiga son en personas que fuman. Y desde el punto de vista oncológico, hay gente que piensa que si ya fumó muchos años, el daño está hecho y ciertamente pueden ya ser víctimas de algún tipo de cáncer, pero nunca es tarde para dejar de fumar y si estas personas dejan de fumar en el momento del diagnóstico, su pronóstico va a ser mejor, el tratamiento va a ser más efectivo en sus diferentes modalidades, cirugía, quimioterapia, radioterapia. Sabemos que todos estos problemas y todo este daño se deben a las múltiples sustancias tóxicas que tiene el humo del tabaco y algo que hay que subrayar, particularmente en esta época con todos los dispositivos electrónicos, es que la nicotina no es inocua. Ciertamente uno de los daños más importantes es la adicción, que es lo que esclaviza a la gente a utilizar todos estos mecanismos. Pero la nicotina per se también es tóxica. La nicotina tiene efectos oncológicos.
La nicotina daña el sistema cardiovascular, va a producir arritmias, va a aumentar también la aterosclerosis. De manera que no nada más es lo que está buscando el fumador, sino es algo que también va a producir daño y que con los diferentes dispositivos electrónicos que circulan en la actualidad, las concentraciones de nicotina pueden ser hasta 3 veces mayores de las de un cigarro convencional. El otro punto, poniendo en contexto lo que está pasando y ante la epidemia, la pandemia que estábamos viviendo y sobre la que el doctor Pérez Padilla va a hacer alusión de manera detallada en relación al COVID, quiero dejar muy claro también como parte de lo que es la perspectiva global de salud, que en medio de esta tragedia que ha cobrado ya cientos de miles de vidas, en ningún momento la mortalidad secundaria al COVID diariamente ha sido ni la mitad de lo que son las muertes secundarias al tabaquismo. O sea, el tabaquismo sigue matando más del doble de la gente que diariamente es víctima del COVID. O sea que si además sumamos el efecto que puede tener fumar por los diferentes problemas que ya comentamos y la apertura o la vía de entrada para lo que pueden ser otro tipo de adicciones y toxicidad, hace que esta epidemia pueda ser más grave. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por excelente intervención. La verdad es que quienes nos dedicamos, ya llevamos tiempo en el tema de la lucha contra el tabaco, no dejamos de sorprendernos cada que nos dicen cifras, cada que nos dicen las afectaciones que provoca el tabaco, ¿no? Y bueno, seguiremos haciendo hincapié en la necesidad de intervenir en este tema. Y bueno, para continuar, vamos a darle la palabra a el doctor Rogelio Pérez Padilla. Él es neumólogo del INER y coordinador del Comité Interinstitucional de la Lucha contra el Tabaco, que es la organización que está, una de las organizaciones que está firmando esta campaña, El cigarro abre la puerta al COVID-19. Bienvenido, doctor Rogelio. Un gusto que esté aquí con nosotros. Nosotras le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias por la invitación. Y les voy a mostrar unas diapositivas de las relaciones múltiples que tiene el tabaquismo con el COVID. Entonces, vemos que en la parte de arriba que puede haber condiciones socioeconómicas o de otro tipo que sean coincidentes entre los fumadores y las personas que se enferman por COVID. Pero el primer mecanismo directo del tabaquismo con relación al COVID es una afectación rápida de los mecanismos de defensa. Esto sucede desde los primeros días que una persona fuma. Tiene que ver con todos los irritantes que tiene el humo del cigarrillo, y los mecanismos de defensa requieren un recubrimiento interno de las vías respiratorias íntegro, que con el cigarro se va inflamando, se va dañando, y también hay una capa de moco y unos cilios que van expulsando sustancias extrañas que también se dañan. Entonces, es conocido que las personas que fuman tienen una serie de infecciones en mucho mayor frecuencia y también es más difícil que las controlen. De suerte que esto es una de las cosas que directamente las personas fumadoras van a tener un impacto adverso en el COVID y en cualquier otra infección. También puede haber situaciones en las que fumar, cuando se comparte, por ejemplo, en el caso de la juca y de algunos otros instrumentos, se pueden compartir y una persona que está enferma puede
contagiar a través de lo que se comparte a otras personas que lo están haciendo. Pero sin duda uno de los mecanismos más importantes tiene que ver con que el tabaquismo genera, como lo vieron con el doctor Zinsser, una serie de comorbilidades. Y en esta parte en rojo están las principales, de las que ya mencionó el doctor Zinsser, pero todas estas en rojo se han demostrado que son comorbilidades que empeoran el pronóstico en el momento en el que se adquiere una infección por COVID. Ya se mencionó lo que es el EPOC, pero enfermedades del corazón, hipertensión, la diabetes, enfermedades renales, cánceres, tienen un pronóstico mucho más malo en caso de que tengan una infección por COVID. Entonces, tenemos también que en el cigarro se favorecen eh, también daños al pulmón que hacen que este daño grave en el COVID, que se llama SIRA, sea mucho más común, y además de que la oxigenación se afecta, que es uno de los problemas más importantes. Entonces, si se fijan, varias de las líneas de defensa y de las enfermedades concomitantes que empeoran el pronóstico en COVID están directamente relacionados con fumar, ya sea fumar continuamente y las comorbilidades con el hecho de estar fumando desde hace tiempo. Entonces, no solo las personas que siguen fumando tienen el riesgo, esas tienen el riesgo porque los mecanismos de defensa directos siguen dañando, sino que aún a pesar de haber dejado de fumar, hay un riesgo. Sí se generaron esta serie de enfermedades por el cigarrillo. Entonces, ¿cómo se genera todo esto? Bueno, el principal efecto es a través de una reacción de inflamación en las vías aéreas, pero en muchos otros lados. Y esto tiene que ver con radicales libres, lo que llamamos un estrés oxidativo que va afectando tanto los mecanismos de defensa, favorece la aparición de cáncer y el daño pulmonar, pero también se afecta todo el aparato cardiovascular, como lo vieron, y esto a su vez favorece pues resultados adversos en el caso de una infección por COVID, que es lo que ahora nos ocupa. En esta gráfica vemos uno de los últimos metaanálisis, que es una compilación de resultados de estudios. Cada línea que ven ustedes aquí es un estudio y este rombo es el sumario de todos esos estudios con relación a evoluciones malas en caso de infección en COVID. Y como pueden ver ustedes, aproximadamente hay el doble de riesgo de tener un resultado adverso por COVID en el caso de ser fumador o exfumador. Y en este solamente se están analizando los resultados de enfermedad crítica, enfermedad que requiere ventilación mecánica o ir a la terapia intensiva, y también se ve que es casi 2 veces más riesgo de tener ese resultado si se fuma. Entonces, en conclusión, el tabaquismo genera comorbilidades que son riesgo para COVID, altera ampliamente los mecanismos de defensa, incluyendo de virus y bacterias. También se modifica la flora normal que está en las vías respiratorias o también en la vía digestiva y favorece la aparición del daño pulmonar grave. Y en la base nacional, la que genera los informes, hay muy poca información sobre tabaquismo, solamente se pregunta tabaquismo, sí, no. Y sí sería muy importante que la información sobre fumar y sobre tabaquismo, que se recupera de manera rutinaria, fuera un poco más completa, cuando menos si el tabaquismo es todavía presente, los cigarrillos al día que se están fumando
y el tabaquismo acumulado en la vida, que se genera con un indicador que llamamos paquetes año. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Rogelio, por su valiosa ponencia. Bueno, voy a comentar, por favor, quienes tengan preguntas se vayan generando algunas preguntas, pueden irlas poniendo en el chat de preguntas y respuestas para que al final de esta conferencia nos pueda dar lectura y los ponentes nos puedan dar respuesta. Bueno, para continuar, vamos a dar el uso de la palabra a Eric Antonio Ochoa. Él es director de Salud Justa MX y nos va a hablar sobre cómo usamos las políticas públicas para el control del tabaco en tiempos de COVID-19. Muchas gracias. Miren, hoy presentamos esta campaña que consideramos que es muy importante sensibilizar a la población sobre cómo el tabaquismo es un factor de riesgo principal para agravar el COVID-19. Y esta campaña, que Valentina nos va a dar más detalles en unos momentos, no solamente es para la población en general, sino también queremos que legisladores, que los funcionarios y queremos que también los partidos políticos incluso dejen atrás las diferencias políticas frente a esta emergencia global y que asuman que el control del tabaco es prioritario en las agendas públicas y que tenemos que avanzar para lograr de manera urgente mejores políticas. Es muy interesante cómo en las últimas semanas, en los últimos meses, hemos visto un agravamiento y un radicalismo en el discurso que muchas veces no corresponde a los hechos. Y es que desde nuestra visión como organizaciones civiles, quisiéramos que en el debate público se estuvieran justamente discutiendo estas cosas. Frente a una epidemia, ¿qué es lo que vamos a hacer con los factores de riesgo? Los factores de riesgo como es la obesidad, el sobrepeso, el tabaquismo, el uso nocivo de alcohol y la falta de inactividad física. Y en este en particular, dado que tenemos un virus que ataca, sin lugar a dudas, las vías respiratorias, digamos, típicamente las personas que tienen un desenlace fatal es porque tienen problemas en los pulmones. Digo, hay otros padecimientos además de este, pero si estamos viendo esta situación, ¿por qué no podemos hacer una mejor progresión, un mejor análisis, unas mejores propuestas para fortalecer el control del tabaco, que es tan importante para que estas afectaciones, como ya nos explicaron, tanto el doctor Juan Sincer como el doctor Pérez Padilla, pues no lleguen a desenlaces fatales? Si estamos viendo que ya en los estudios, en los metaanálisis, hay un doble de riesgo de caso grave si eres fumador, ¿por qué no se están tomando las medidas? Déjenme decirles que hace unas semanas uno de los directores ejecutivos de British American Tobacco a nivel global decía, pues a nosotros no se nos ha caído el negocio. Y eso a mí la verdad es que me preocupó porque me parece que las decisiones que están tomando en general los gobiernos no están apuntando hacia una solución de fondo. Este es un virus que desafortunadamente no sabemos si nos va a llegar una segunda ola, una tercera ola y qué tanto vamos a estar preparados. En el caso de México, la Secretaría de Salud ha hecho reiteradas advertencias
sobre lo que significa este factor de riesgo y cómo es que pues la situación de muchas personas, de muchas familias, se puede ver trastocada. Sin embargo, digamos, señalamiento no lo vemos de una manera tan decidida en el Congreso. Hay iniciativas que están en el Congreso, algunas muy importantes en el proceso actual, que es sobre la revisión de la política fiscal, en la que se está pidiendo un aumento significativo a los impuestos, y hay otras más, por ejemplo, como la que fue presentada hace algunos días por la diputada Carmen Medel, para fortalecer las políticas para el control del tabaco en México, y es donde ahí creemos que es la oportunidad que se tiene en el caso de México para poder tener un mejor escenario y una mejor expectativa de cómo afrontar esta pandemia. Hay gobiernos, como en el caso de España, en el que ya se han tomado decisiones. El Ministerio de Sanidad en ese país decidió que no se debería de fumar en los espacios públicos en donde estuvieran las personas incluso sin la sana distancia del 1,5 metros, que es lo que nos recomiendan internacionalmente. Y esa es una decisión que se aprobó en agosto de este año y que fue, digamos, aprobado de manera unánime junto con las comunidades autónomas. En el caso de Sudáfrica, de marzo a agosto, prácticamente fueron 5 meses, se consideró que la actividad industrial relacionada al tabaquismo era una actividad no esencial, como tampoco lo era la producción de bebidas alcohólicas. Y esto es algo que yo creo que es algo que sí nos tendría que llevar hacia la reflexión de cuáles son las otras medidas que nosotros podemos tomar para tener un mejor contexto y una mejor defensa frente a esta epidemia que ya se ha cobrado la vida de más de 90,000 personas, de 90,000 mexicanas y mexicanos a la fecha. ¿Qué es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud frente a este contexto? Hay una opinión muy importante que se dio por parte de la doctora Adriana Blanco Marquizo, que es la jefa del secretariado del Convenio Marco, y ahí hay directrices muy claras. La primera es que tenemos que fortalecer los ambientes libres de humo. Tenemos que actuar con prontitud hacia una prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio. Necesitamos impuestos más altos para que digamos, estos productos no lleguen fácilmente a nuestros niños, a nuestros hijos. Y eso también es muy importante. Y además, en este momento, el llamado fundamental es que tenemos que tomar todas las previsiones porque no hay mejor momento que ahora para dejar de fumar. Y en esto hay varios gobiernos que se han pronunciado, incluyendo el gobierno de México, en donde creemos que hay una gran oportunidad en esta época de confinamiento en la que muchas familias todavía no tienen ninguna convivencia hacia el exterior, para que piensen y decidan de una vez dejar de fumar. Muchísimas gracias. Gracias, Eric, por tu intervención. Como siempre, muy interesante y clara. Bueno, vamos a dar el uso, a continuar con esta conferencia de prensa virtual. Bueno, antes de continuar, solamente recordarles que esta conferencia se está transmitiendo en las redes sociales de Salud Justa MX. Ya les compartí el link. Y también se está grabando y se está obviamente transmitiendo vía Zoom. Por favor, si tienen preguntas, háganlas en el chat de preguntas y respuestas para poderles dar lectura al finalizar la intervención de las ponentes. A continuación, cedo el uso de la palabra a Sandra Páramo. Ella es consultora en Códice y nos va a platicar sobre la contribución de los estados para fortalecer medidas contra el COVID-19. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a ti, Yaya. Buenos días a todas y todos. Me gustaría compartir una lámina. Ahí está.
Bueno, pues nuevamente muchas gracias por la invitación y el espacio. Esta lámina ahorita la voy a retomar. Me gustaría primeramente compartirles un par de palabras. La epidemia del coronavirus ha evidenciado, sin duda, la necesidad de todos los países de contar con sistemas de salud fuertes que brinden una atención médica de calidad a todas aquellas personas que así lo necesitan y así evitar el mayor número de muertes. Durante años hemos sabido que el mayor enemigo público de la salud, el mayor enemigo de la salud pública es el tabaco. Hay la suficiente evidencia científica que así lo respalda. Y de igual forma, el humo de tabaco, lo sabemos, como un derivado de este producto, no solo afecta a quienes fuman, sino también a quienes están expuestos a este humo. Es por ello que el convenio marco, a partir de una de sus políticas, lo que dice es, el humo de tabaco no puede existir en los lugares cerrados, queda fuera. Tanto en aquellos lugares de acceso público como donde se elabora, definitivamente no se puede fumar, por todo lo que ya se ha demostrado que afecta a las personas. En México, justamente, 15 estados de la Federación de la República Mexicana han aprobado leyes de espacios 100% libres de humo de tabaco, como se ve aquí en el mapa. Si ustedes se pueden dar cuenta, estas leyes de espacios libres de humo justamente están a la altura de las directrices que marca el convenio marco, que va de alguna forma, que incorporan todas estas directrices, todos estos lineamientos. Entonces, se dan cuenta, estos 15 estados están en toda la República Mexicana, o más bien abarcan en toda la República Mexicana, como pueden ver de todas las dos penínsulas, hay estados libres de humo. También está Nuevo León, por ejemplo, y Zacatecas y Jalisco, que abarcan desde el noreste del país hasta el occidente con Jalisco, están en el centro, como el Estado de México, Morelos, la Ciudad de México, y al suroeste del país. Lo que nos gusta y nos entusiasma mucho la idea de compartirles que Jalisco es el 15º estado que se acaba de sumar a esta lista de estados 100% libres de humo de tabaco hace un par de semanas. El 19 de septiembre, para ser precisas, emitió su ley y no solo regula que el tabaco queda fuera de todos los lugares cerrados, sino también todos aquellos dispositivos electrónicos que administren nicotina y o tabaco. Toda la población que representan estos estados es el 60% de mexicanas y mexicanos que ya viven en estos espacios libres de humo, es decir, 6 de cada 10 personas en México viven en estos espacios. Dicho avance legal ha sido en su mayoría el producto de una lucha de ciudadana de mujeres y de hombres que han estado convencidas y convencidos y también apoyados por la academia, por los científicos, de que sin salud simplemente no hay país. No hay país alguno que si no tiene una buena salud su población no podría existir. Y esta ardua labor que se ha realizado para impulsar estas legislaciones y que ha tenido resonancia, por supuesto, en los congresos y en las autoridades locales, también se ha visto respaldada por ejercicios ciudadanos de monitoreo, es decir, no solo se busca que estas leyes se aprueben, sino también se busca que se ejerzan o que se cuiden y que se observen por parte de la ciudadanía. Entonces también se han hecho una serie de monitoreos observacionales a lo largo de por lo menos 11 de estos estados desde 2014. Y también, de alguna forma, estas leyes obligan a las autoridades a emitir campañas de información, también así de bien hechas como esta que vamos a presentar y que se va a presentar hoy. En tiempos de pandemia, la propia Organización Mundial de la Salud ha reiterado que nunca ha habido un momento más apropiado para que todos los países fortalezcan sus políticas de control del tabaco, y entre ellas la de los espacios 100% libres de humo de tabaco, como bien lo menciona Eric. Incluso porque no se ha podido descartar que el humo de tabaco sea un vehículo del coronavirus, es decir, no se ha podido decir que no lo es, y por tanto y por precaución se está pidiendo que se fortalezcan tanto la observación de los espacios libres de humo
Y en este mismo sentido, en el Estado de México incluso, no se va a permitir fumar en espacios incluso abiertos, los mismos de bares y restaurantes, un poco siguiendo este principio de precaución, de más vale prevenir, y como no se sabe si el humo de tabaco es un vehículo que pueda contener el virus, pues entonces incluso en el Estado de México no se va a poder fumar en bares y restaurantes de la entidad. Igual la Ciudad de México ha tenido este tipo de medidas. Finalmente, me gustaría reafirmar que la protección a la salud es por parte de los estados, es un asunto que es impostergable. Hoy día, con una pandemia de semejantes dimensiones como la que estamos viviendo del coronavirus, exige que las y los tomadores de decisión estén a la altura de este reto, que cumplan con sus obligaciones y promuevan todas aquellas medidas que garanticen el mayor goce y disfrute de este derecho humano. Muchas gracias y hasta aquí. Muchísimas gracias, Sandra, por tu intervención. La verdad es que es bien importante considerar el trabajo que Códice ha estado haciendo en los estados para fortalecer estas políticas públicas y verlo también desde esta visión local. Bueno, vamos a continuar con Valentina Ochoa, quien nos va a, bueno, ella es directora ejecutiva de Reflexiona y nos va a presentar esta importante campaña. Bueno, y Valentina también ha sido la que ha estado coordinando esta parte ha estado coordinando gran parte de la campaña, El cigarro abre la puerta al COVID. Bienvenida, Valentina, y te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por esta oportunidad. Ya vieron ustedes una primera imagen y bueno, les vamos a compartir la campaña de manera gráfica para que ustedes puedan observarla. La imagen de la campaña son cuatro personas con cubrebocas perforados por un cigarro y tiene como principal objetivo mostrar de manera gráfica la relación peligrosa que existe entre tabaco y COVID-19. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver estas imágenes. Como pueden ver, estas imágenes son las que formarán parte de la campaña. Ya el doctor Sincer y el doctor Rogelio han presentado esta relación inclusive mortal que existe entre el factor de riesgo tabaco y el COVID. Entonces, pues estas imágenes justamente tratan de reflejar esta parte. Esta es otra de las imágenes. Van a estar presentes estas cuatro imágenes que les estoy compartiendo en estos momentos. Estarán presentes en el Metrobús de la Ciudad de México en Las Dovelas. Estarán presentes también en las estaciones de metro de la Ciudad de México, en los trenes de la Ciudad de México, y esta campaña también estará presente en el metro de Guadalajara y Monterrey. Otro de los elementos que serán parte importante de esta campaña es un pequeño video que formará parte de ella. Se los voy a compartir para que ustedes tengan oportunidad de verlo y escucharlo. El cigarro abre la puerta al COVID. Legislar para controlar el tabaco es de vida o muerte.
Este es entonces el anuncio que estará y la imagen que estará presente en las campañas del metro de la Ciudad de México y en las estaciones. También estará presente en las televisiones del Metrobús de la Ciudad de México, en las televisiones del Maxibús de Estado de México y Ciudad de México, y en el Macrobús de Guadalajara, Jalisco y Cancún. Entonces, al final, el objetivo de esta campaña esperamos que refleje la urgencia que existe sobre legislar de mejor manera el tabaco como una importante medida que ayude a enfrentar la crisis sanitaria que estamos viviendo en este momento a raíz de la pandemia. Como dijo Eric, es importante tomar acciones que además se sabe y se han comprobado que tienen un efecto positivo en el sistema de salud y en las personas. Entonces, pues eso es lo que queríamos compartir con ustedes sobre la campaña. Yaya, te cedo la palabra. Muchas gracias, Valentina. Bueno, pues les pido, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Les pediría a las y los ponentes que por favor pongan su pantalla, pues su imagen para que estemos aquí respondiendo a las preguntas. Por favor, vayan poniendo sus dudas en el chat, perdón, de preguntas y respuestas. Les tengo una aquí que pusieron hace un momento. Ahí. Está aquí. Para el doctor Rogelio Pérez Padilla, el estrés oxidativo y la inflamación que generan todos los daños mencionados en el aparato respiratorio también pueden ser producidos por los aerosoles de los cigarrillos electrónicos, vapeadores y sistemas de tabaco calentado. En pocas palabras, sí, aunque la concentración de varios de los tóxicos es menor, pero sí se ha visto su presencia y que existe esa capacidad. Perfecto. Una pregunta más de Raúl Flores Martínez, reportero de Imagen TV. ¿Qué estudios respaldan el contagio del COVID-19 a través del cigarro? No sé si el doctor Sincer o el doctor Rogelio nos puedan responder. En realidad es compartir, cuando se comparte, digamos, ya sea un cigarro electrónico o en el caso de las jucas que se pueden compartir, es esta, digo, no se ha publicado un estudio que describa un brote gigantesco, una cosa así, pero el hecho de que una persona que tiene COVID comparta este tipo de instrumentos a una persona que no estaba infectada, pues es una fuente posible de contagio, ¿no? No por un aerosol en sí, sino por estar usando el instrumento. Ok, una pregunta más. Recientemente se publicó un artículo en el cual se demostró que el humo de tabaco que entra en contacto con el aparato respiratorio de personas enfermas de COVID puede infectar a otras personas. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, una persona que está hablando, por ejemplo, está emitiendo aerosoles, y si la persona está infectada, dentro de estos aerosoles, que son, digamos, como pequeñas gotitas, están los virus. Eso es lo que suele contagiar de una persona a otra. El respirar normalmente también en una proporción mucho menor los genera,
Entonces, igual sucede, la cantidad es mucho mayor, por ejemplo, cuando alguien tose o estornuda, pero en el hecho de estar fumando, pues también puede pasar que en el humo que se está exhalando o el vapor que se está exhalando, vayan estos virus y es pues totalmente posible que se contagien otras personas alrededor, ¿no? Entonces, con humo, sin humo, se están exhalando virus, una persona que está infectada, pero cuando se están haciendo esfuerzos adicionales por respirar, por ejemplo, al soplar o al exhalar, pues se incrementa este número de virus que se exhala en una persona que está infectada. Muy bien. Creo que esta nos la puede responder Valentina. Si tenemos algún estimado del alcance de la campaña, aproximadamente cuántas personas verán estos anuncios. Estos anuncios, por ejemplo, en el caso del Metro, van a estar presentes en más de 576 pantallas. No tenemos un número exacto, ¿no? Eso lo sabremos una vez concluyendo la pantalla, pero se espera que como mínimo esta campaña impacte a más de 10 millones de personas. Muchas gracias, Valentina. Otra pregunta más para el doctor Rogelio. En algunos países como Inglaterra se ha registrado una reducción del número de fumadores durante la pandemia. La pregunta es si en el INER se ha observado algo similar. Nosotros no hemos hecho un estudio, una estadística, y si esto sucede sería excelente, nosotros estaríamos felices, aunque también existe la posibilidad de que en algunas circunstancias el estrés que está generando pues el aislamiento y estar en casa encerrado o en cuarentena, como le digamos a la situación, se ha demostrado también que genera mucho estrés. Algunas personas pueden inclusive intentar fumar más. Entonces, existen pues razones para estar optimistas con relación al cigarro, como esos datos que nos dice la persona que hizo la pregunta, pero sí hay que estar muy al pendiente y ofrecer ayuda a los fumadores en este momento, porque también el estrés generado puede hacer que se usen más el cigarrillo o algunas otras drogas también. Perfecto. Bueno, es Mónica Barrera. Si sabemos si las personas recuperadas de COVID tuvieron consecuencias pulmonares, cardíacas o cualquiera de estas. Sí, mientras más grave fue el evento, más posibilidades de que haya daños que tardan en recuperarse y definitivamente se sabe digamos, por otros virus, el de la influenza, que pueden quedar secuelas después de una infección grave sobre todo, ¿no? Entonces, en este momento se están revisando todas las personas que se han recuperado en México y en otros países y se ve que efectivamente hay daños que tardan en recuperarse y unos que quedan permanentemente. Sí, de hecho se ha descrito lo que ya se llama el long COVID, el COVID largo. Y es esto que dice el doctor Pérez Padilla, como algunos síntomas, por ejemplo, la falta de olfato o la distorsión en los diferentes olores puede en algunos casos tardar mucho en recuperarse, y hay personas que, aunque esto todavía no tiene suficiente tiempo para poderlo saber, pero a 6 meses no se han recuperado. Ok, una pregunta más sobre... creo que nos puede un poco ahondar más el doctor Sincer con esto que comentaba. ¿Qué consecuencias respiratorias pueden tener los pacientes recuperados de COVID
¿Y qué posibilidades hay de enfermarse de otro padecimiento respiratorio en esta temporada invernal? Bueno, creo que el doctor Pérez Padilla podrá ahondar más en esto, pero uno de los puntos importantes en relación a las infecciones virales, una infección viral, por ejemplo, la influenza, y de ahí la importancia de vacunarse contra la influenza, es que las vías respiratorias que están infectadas por un virus se hacen a su vez más susceptibles de infectarse por otros virus, se hacen más vulnerables. De ahí que hay que proteger las diferentes infecciones. En relación al daño a largo plazo, todavía no se conoce, pero el virus, el coronavirus, del que tanto hemos hablado, es un virus sistémico, es un virus que daña los pulmones, daña el sistema nervioso, daña los vasos sanguíneos, el corazón, los riñones. Y este efecto viral en los diferentes tejidos puede causar daños a largo plazo que todavía no conocemos, pero sobre los que la comunidad científica está atenta y está recopilando información. Sabemos que una de las causas de cáncer son las infecciones virales. Tenemos claramente el ejemplo de los virus de la hepatitis que causan cáncer de hígado, del virus del papiloma humano, etcétera. ¿A qué me refiero esto tratando de presentarlo de una manera resumida? El 25% de los casos de cáncer son producto de la inflamación crónica. Y una de las causas de inflamación crónica son las infecciones, siendo los virus algo muy importante. De manera que el daño secundario al COVID está lejos de poderse precisar con detalle y estamos atentos a lo que puede pasar. Por eso, uno de los mensajes importantes es hay que tratar de evitar la infección. No hay que decir, bueno, si me da y me da leve, ya estoy inmune, ya no voy a tener problema, porque no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo. Muy bien. Una pregunta más para usted, doctor Sincer. ¿Cuál es el mensaje que le mandaría a la juventud mexicana que no creen en el daño del tabaco y del vapeo? ¿Y qué afectaciones pueden tener si se contagian de COVID? Bueno, algo en lo que hemos insistido mucho en las diferentes campañas es que la decisión más importante en materia de salud que una persona puede tomar es si fuma o no fuma. Esta decisión, desafortunadamente, toma la mayor parte de la gente durante la adolescencia o inclusive antes, sin medir las consecuencias que esto puede traer. A esa edad, la gente se siente inmortal, se siente inmune a todo lo que le pueda pasar y no mide las consecuencias a 10, a 15, a 20 años, porque inclusive por cuestiones fisiológicas del sistema nervioso, a esa edad realmente la gente no mide las consecuencias, no valora lo que puede ocurrir. ¿Y qué sucede ya una vez que son adictos? Porque además, entre más temprano empieza una persona a fumar, más fácilmente se hace adicto. Recordar que el 10% de los adolescentes se hacen adictos con el primer cigarro que se fuman. Y cuando se dan cuenta ya son esclavos, y hay un 20 o 25% a quienes verdaderamente les cuesta no solo mucho trabajo, resulta casi imposible que dejen de fumar. Entonces, el mensaje es que no se expongan a esto, que realmente le crean a la gente, aunque en muchos aspectos yo sé que el joven quiere experimentar en su propio organismo lo que pasa. Y algo fundamental en esta época son los diferentes dispositivos electrónicos. De ninguna manera eso significa que la gente ha dejado de fumar o que está inhalando nicotina de una manera segura. Es un engaño de la industria tabacalera y es un engaño maquiavélico porque inclusive la presentación de estos dispositivos ha cambiado. Inicialmente el cigarro electrónico era un cigarro con la forma de un cigarro convencional. En la actualidad lo que venden son dispositivos en forma de USB, en forma que claramente el joven cree que no está fumando y lo que está haciendo es fumar, está inhalando nicotina, que es producto del tabaco, y está inhalando muchas otras sustancias, los saborizantes, que por sí solos también pueden ser muy tóxicos. Obviamente, por lo que está muy claro, esto además facilita y propicia diferentes infecciones.
Sabemos que la nicotina, sabemos que tanto el humo del tabaco como estos aerosoles que emiten estos dispositivos, porque es muy claro, son aerosoles, no es vapor. Hay partículas sólidas que causan daño, disminuyen la reacción de inmunidad del organismo y la hacen más susceptible a infecciones y a diferentes problemas. Entonces recuerden, es la decisión más importante en materia de salud. Y es además, y de ahí la importancia de no fumar en lugares públicos. El fumar no solamente es una actividad de responsabilidad individual, es una actividad de responsabilidad colectiva. Estamos afectando a terceros y debemos tener conciencia de esto en sus diferentes modalidades, cigarros convencionales y los múltiples sistemas electrónicos que existen. ¿Quería agregar algo, doctor Rogelio? Sí, digo, la campaña tiene que ver con, digamos, el cigarrillo como riesgo general de salud y riesgo en particular para el COVID. Y bueno, hay incrédulos del daño que causa el cigarro. Quizá la combinación más terrible es el que conjunta esta incredulidad con la del COVID, ¿no? Todavía hay personas que dudan de lo que es el COVID y yo creo que estas están en un riesgo mayor y hay que irlos disminuyendo, ¿no? En esta temporada la vacunación de influenza también hay que añadirla, ¿no? Pero sin duda, como medida de salud pública, pues lo que tiene que ver con el cigarro es primordial en cualquier sociedad, incluyendo la mexicana, y eso tiene que ver con el COVID también, que es lo que se trató de precisar en esta reunión, ¿no? Pues muchas gracias. Sí, ya. Muchas gracias, doctor Rogelio y doctor Sincer. Esta pregunta creo que nos la puede responder Eric. Es de Rafael. Les pido por favor que pongan el medio de donde están preguntando. Philip Morris en México reportó una recaudación de 35% de sus ventas durante el confinamiento domiciliario. ¿Sería deseable tratar de mantener esa reducción? Sí, miren, en realidad Philip Morris reportó a principios de año un crecimiento en las ventas que no se había visto desde hace mucho tiempo. Nosotros como sociedad civil damos seguimiento a esa estadística. Sale en la encuesta nacional mensual de la industria de la transformación, que es un dato que reporta INEGI. Y a mí me sorprendió mucho que ellos pues también dijeran que había una reducción importante, porque al principio de año eso no parecía ser cierto, de acuerdo a lo que ellos reportaron en enero de este año. Lo deseable es que haya una reducción del consumo de tabaco, que no sea una reducción temporal, que sea una reducción sostenible. Y por eso el lema de la campaña que hoy se está anunciando es que legislar a favor del control del tabaco es un asunto de vida o muerte. ¿Por qué? Porque definitivamente necesitamos tener una mejor respuesta institucional por parte del Estado para que menos jóvenes se inicien en el consumo, menos niñas, niños, adolescentes, y que además hay una reducción significativa en el consumo de los que ya son fumadores. Y en eso, desafortunadamente, no hemos logrado hacer este gran cambio en las prevalencias que pues todo el mundo espera, ¿no? No olvidemos que uno de los objetivos de desarrollo sostenible que ha firmado México hacia el 2025, ya nos quedan 5 años, es la reducción de un 30% en la prevalencia. Como estamos en las actuales condiciones, eso no lo vamos a lograr. Sí hay una situación aquí en cuanto a la reducción de manera temporal, pero no olvidemos también que Philip Morris, por ejemplo, con sus nuevos productos, incluso estuvo enviando a demostradores hasta los domicilios
para que compraras, probaras el nuevo producto que ellos tienen, que es IQOS, ¿no? Entonces, esto también creo que es totalmente irresponsable que en tiempos de confinamiento, en épocas en las que estamos tratando de no visitar a nuestras familias, a nuestros papás, a nuestros amigos más queridos, pues permitamos que una empresa pues te esté mandando un demostrador que quién sabe a cuántos hogares ya visitó antes, ¿no? Con todos los riesgos que eso implica frente a un virus que es mortal para muchas personas y que en México pues está cobrando vidas justo también por las comorbilidades que hay, ¿no? Entre ellas el tabaquismo. Gracias. Muchas gracias, Eric. Una pregunta que nos habían hecho es, ¿qué medidas se toman para la realización de espirometrías en personas fumadoras? Pregunta Francisco Gómez. Durante un tiempo no se hacían, para empezar, en el periodo de transmisión más alta. Todavía hay muchos laboratorios que no están haciendo espirometrías y en general donde se están haciendo, pues se toman todas las precauciones posibles y sobre todo con personas que ya dieron negativa a una prueba, en el caso de que hayan estado enfermados, porque es una de las pruebas que se hacen para ver el daño pulmonar que quedó después de COVID. Entonces, donde se hacen con prueba negativa y pues en situaciones de que el personal está con cubrebocas, con gogles, y se toman todas las precauciones, sobre todo tratando de que no haya enfermos de COVID haciéndose pruebas, ¿no? Sí, se pueden esperar, digamos, un poco las personas que tienen que hacerse una espirometría fuera de estas condiciones de ver el daño, pues sería lo más conveniente. Perfecto, muchas gracias, doctor. Esta creo que la puede responder Eric. Si se ha hablado con Hacienda o el gobierno federal sobre un incremento al tabaco. Esta pregunta la hace Natalia Estrada de Enfoque Noticias. Sí, esta es una pregunta importante. El 8 de septiembre pasado se abrió el proceso de discusión de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. Ahora es el momento en el que los legisladores pueden presentar iniciativas para ajustar impuestos, incluyendo el impuesto específico sobre producción y servicios a productos de tabaco. Recientemente estuvimos en una conferencia de prensa con el diputado Manuel Huerta, que fue uno de los legisladores que más recientemente han presentado una propuesta de incremento a la política fiscal. No me quisiera detener mucho con esto, pues, pero digamos que hay un proceso que está abierto en el Congreso, que se cierra en la Cámara de Diputados formalmente el 20 de octubre y que esperamos que por lo menos se atienda, se escuche esta petición de que se suban los impuestos de manera significativa. Las propuestas son de un aumento de 20 pesos por cajetilla, es un incremento bastante importante. Y estamos hablando de que son impuestos específicos, no son impuestos generales, y por eso hemos estado como muy insistentes desde la sociedad civil, que desde nuestro punto de vista no supone ninguna violación a los compromisos que tiene el presidente. El presidente, digamos, ha declarado de que no quiere subir impuestos, pero aquí son algo muy específico, es un impuesto para proteger a la salud de la población y frente a la emergencia que tenemos de COVID, pues me parece que es totalmente oportuno, no es algo esquizofrénico, no es una extravagancia de lo que estamos pidiendo, porque creemos que es justo ahora
en el que se tienen que tomar mejores decisiones. Para muchas personas esto les puede significar la vida o la muerte, así de fácil. Muchas gracias. Y bueno, para ahondar en esta pregunta la hace igual Natalia. ¿Cuáles son las cifras de las muertes de tabaquismo en el país? Y de atacar este problema, ¿cuál es el riesgo? Supongo que el riesgo y el beneficio para el sistema de salud. En relación a las muertes secundarias al tabaquismo, la cifra que se ha manejado desde hace mucho tiempo son alrededor de 60,000 personas al año. Pero en realidad, cuando uno ve los ajustes que se han hecho a nivel internacional en relación a la inclusión de ciertas enfermedades que han sido causa del tabaquismo, esto puede ser mucho mayor. Probablemente cuando menos del doble, más de 100,000. ¿Qué sucede? Se han incluido en los últimos años dentro de la lista de enfermedades secundarias al tabaquismo muchas. Originalmente estábamos hablando de alrededor de 12, 15 enfermedades y en la actualidad, cuando menos están clasificadas. Hola, hola, doctor. Creo que se detuvo. ¿Se escucha? Sí. Ya, sí. Nos quedamos en que al menos están clasificadas. Sí, unos 34 enfermedades secundarias al tabaquismo. ¿Qué sucede? Que los certificados de defunción, que es de donde se obtienen muchos de los datos, ni siquiera incluyen al tabaquismo como un antecedente y a veces no ponen la enfermedad que dio causa a un paro cardíaco, que es lo que muchos médicos todavía desafortunadamente en el país están colocando. Entonces hay una falta de registro sobre lo que son estas enfermedades. Insisto, por ejemplo, la diabetes es más frecuente en gente que fuma. Y algo muy importante, sobre todo desde el punto de vista del control del tabaquismo, es que al paciente diabético le cuesta más trabajo dejar de fumar que a quien no es diabético. O sea, el daño que causa el tabaco y la nicotina juega un papel muy importante. No solamente es de lo que hablamos habitualmente, cáncer, EPOC, infartos, sino que desde el punto de vista metabólico va a generar cambios importantes que en la diabetes van a jugar un papel importante. Y sabemos que la diabetes es todo un tema en el mundo, en nuestro país, obviamente, y el cigarro forma parte de esta patología. Muchas gracias, doctor Sincer. Una pregunta de Masami Morishita. ¿Se considerará la posibilidad de extender esta campaña para concentrarse en otros tipos de productos del tabaco distintos al cigarro, como vapeo, pipas, tabaco calentado, etcétera, y enfatizar que causan los mismos daños, y enfatizar que causan los mismos daños que el cigarro convencional? Creo que eso nos la puede responder Valentina. Sí, o sea, creo que algo importante era lo que mencionaba el doctor Juan Sincer, que cuando hablamos de los factores de riesgo y en este caso, por ejemplo, principalmente el tabaquismo, las campañas sí pueden tener una finalidad, pero también es importante considerar que es una decisión colectiva y que cuando hablamos de tabaquismo y cuando hablamos de los riesgos y lo que se puede hacer al respecto, ya hay evidencia probada. Y si bien las campañas son una herramienta, ¿no? Y en este caso lo que buscamos es visualizar esta relación que existe, el objetivo siguiente o los pasos a seguir no tiene que ser tanto el presentar unas campañas que, bueno, las más de 16 organizaciones que estamos respaldando esta campaña, seguramente vamos a seguir realizando otras campañas que hablen sobre los riesgos, pero lo más importante es tomar acciones y que el gobierno tome acciones con respecto al tabaquismo, acciones que han sido probadas, que funcionan en otras partes del mundo, ¿no? Ya se mencionó el riesgo de que, por ejemplo, los niños se hagan adictos desde el primer cigarro que prueban.
bueno, ¿por qué no tomar medidas dentro de nuestro marco legislativo que prohíban el uso, por ejemplo, de saborizantes y aditivos en los cigarros, que permita que menos niños se hagan adictos? ¿Por qué no lo que nos comentaba Sandra de los espacios 100% libres de humo que ya existen? ¿Por qué no que esos espacios cubran el 100% de la República Mexicana, ¿no? Y que esos espacios promuevan el bajar la prevalencia que existe en México. Entonces, creo que la apuesta de estas organizaciones y la apuesta del gobierno mexicano, más que enfocarse en campañas, debe enfocarse en tomar acciones que ya están delineadas en el convenio marco, que como dijo Eric, formamos parte, para poder combatir todos estos efectos negativos que existen del tabaquismo. Y en relación a estos dispositivos electrónicos, vapeo, etcétera, recordarle a la población que aunque originalmente se diseñaron para fumadores que no podían dejar el cigarro convencional, utilizando algo que podría hacerles menos daño, muchos adolescentes están entrando en contacto con la nicotina por primera vez a través de estos dispositivos que han sido la vía de entrada al tabaquismo en un porcentaje nada despreciable de jóvenes y adolescentes, con concentraciones de nicotina que inclusive son mayores que en el cigarro convencional. Perfecto. O sea, es fundamental que todas estas campañas incluyan de manera muy clara a todos los dispositivos y sistemas que emiten nicotina. Todo esto es tabaquismo y todo se debe regular de la misma forma y se tiene que proteger a la población de manera homogénea. Claro, considerar los productos de tabaco en todas las campañas. Una pregunta más de Alejandro Arcos, de Plenilunia. ¿Cuál es la disponibilidad de tratamientos para dejar de fumar durante la pandemia? Yo puedo comentar. Hemos tenido problemas periódicamente sobre la disponibilidad de los medicamentos para dejar de fumar, lo cual es un problema para los fumadores que quieren dejar. Y pues es uno de los puntos que la Organización Mundial de la Salud refuerza. Hay que ayudar al fumador que quiere dejar, hay que ayudar al fumador a dejar de fumar. Entonces, esa parte se requiere reforzar mucho y desde mi punto de vista se tiene que mejorar el acceso a los medicamentos considerablemente, inclusive hacerlos de acceso universal y gratuito, quizá de manera progresiva. Tiene que haber una estrategia para irlos haciendo accesibles, empezando quizá con los sustitutos de nicotina, los parches, pero llegar a tener la disponibilidad universal y sin costo. Y ciertamente hemos tenido problemas serios de acceso a los medicamentos. Periódicamente, en el pasado reciente, desaparecieron del mercado, quizá por razones comerciales, lo cual es todavía más inexplicable, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es en lo que conviene trabajar, y en esta nueva legislación que se está planteando para el tabaco también se tiene que considerar brindarle a los fumadores el acceso a los medicamentos sin que tenga que batallar, andar buscando de farmacia en farmacia, y además a un costo que puede, dependiendo del medicamento, puede ser muy alto, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias por esta respuesta. Me parece que no hay más preguntas. No sé si quisieran agregar algo para finalizar. Todavía tenemos unos minutos. Eric. Sí, miren, creo que hay un esfuerzo importante por parte de los gobiernos en general, incluso de algunas instituciones pues están revisando qué tanto, ¿no? Además del contagio que tenemos,
por estornudar, por el contacto. Hay una revisión muy importante que se está dando, sobre todo en Europa, con esta segunda ola de contagios, de qué tan peligroso puede ser que la sola exposición en un lugar cerrado de poder estar hablando o fumando, eso pues eleve todavía los riesgos de contagio para las demás personas. Y a mí me parece que en el caso de México es muy importante que dentro de los protocolos de sanidad, por ejemplo, la Liga Mexicana de Fútbol haya decidido, entre otras medidas, ahora que puede ser que regresen los aficionados a los estadios, ha determinado en principio que no pueden entrar menores de 12 años, de que no se va a permitir fumar ni en las gradas ni dentro de las instalaciones de los estadios. No se va a vender boletos para las barras y los grupos de animación, pero aquí, bueno, esta medida de que no se pueda fumar es algo que esperamos que sea replicado tanto por los gobiernos como por otras ligas, por otras, digamos, asociaciones en las que se estén tomando medidas para evitar la interacción que no se desea de esta manera, para evitar contagios. Yo creo que esto es algo muy importante y celebro que en el caso de la Liga Mexicana de Fútbol ellos hayan tomado esta decisión. Ojalá y la puedan continuar, mantener hasta que ya el riesgo de contagio sea muy bajo, porque creemos que este tipo de medidas son las que pueden hacer diferencia para que nuestras familias estén más seguras y nuestros amigos también pues no tengan tantos problemas de salud asociados al consumo de tabaco. Muchas gracias. Yo quisiera agregar algo más en relación a los impuestos. Ya se ha hablado de esto y creo que los diferentes mecanismos de cabildeo lo tienen muy claro, pero la población general y muchos de los comentarios que escuchamos en relación a la elevación de impuestos son de adultos a quienes no les afecta adquirir o no cigarros si estos suben un 10, un 20, un 100%. Pero esta medida ha sido tan efectiva para desincentivar al joven, en el adolescente, en quien empieza a fumar, el incremento de los impuestos hace que disminuyan el tabaquismo. Por eso es una de las medidas que realmente ha demostrado mayor efectividad. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto además? La visión que tenemos como adultos o que tienen muchos de los que comentan y de los que tienen influencia en la opinión pública, hablan como adultos y no piensan en la mente, en los mecanismos que hay en el adolescente, en el joven, en relación a hacer lo que hacen sus pares, en relación al poder adquisitivo que puedan tener. Por eso, como medida única, es una de las más efectivas que se pueden tomar. Pero se nos olvida a veces lo que significan 5 pesos, 2 pesos para alguien que tiene 15 años de edad. Entonces, hay que insistir en esto y no verlo desde el punto de vista como lo quieren defender algunos de ingresos para el Estado, etcétera. Muchísimas gracias, doctor Sincer, Eric, Sandra. ¿Quieres agregarlo, Sandra? Sí, me gustaría agregar Perfecto. dos aspectos. Uno es que, retomando un poco lo de los dispositivos electrónicos de administración de nicotina, 4 estados que ya tienen leyes de espacios libres de humo también los incluyeron, ¿no? También incluyeron que no se puede consumir estos productos en interiores también. Y finalmente, pues reiterar que en este contexto de una pandemia tan terrible como es la del coronavirus, que se junta con la del tabaco, pues enfatizar que el tabaco es el peor enemigo de la salud pública y que México firmó el convenio marco, están obligados todos los tomadores de decisión a que la Ley General para el Control del Tabaco esté justamente a la altura de estas políticas, de las 6 políticas del convenio marco, y pues bueno, es impostergable.
este asunto y bueno, la ciudadanía está ahí, les apoya y pues esperamos que México se libre del tabaco. Gracias. Bueno, pues si no hay nada más que agregar, digo, finalmente esta campaña es una campaña muy evidente, ¿no? Que muestra cuáles son, en el contexto de una pandemia, pues urge legislar para el control del tabaco, ¿no? Siempre ha urgido, pero en este momento creo que el contexto, creo que la pandemia nos visibiliza esta necesidad, ¿no? Y cómo, como lo mencionaban en algún momento, pues si no tenemos salud, no tenemos nada y desgraciadamente el tabaco lo que quita es salud, ¿no? Entonces, tal como lo dice la campaña, la legislación, ¿no? Urgen políticas públicas para el control del tabaco y son por distintos ámbitos que se tiene que atacar esta epidemia y que se tiene que atacar también el COVID, ¿no? Y uno de ellos puede ser a través de políticas públicas para el control del tabaquismo. Pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Vamos a mandar el boletín a la base de datos de los medios de comunicación. También a quienes estuvieron conectados les vamos a compartir el boletín de prensa. Se va a quedar grabado esta conferencia de prensa virtual en Facebook. Ahí va a estar todo el tiempo por si quisieran consultarlo. Muchísimas gracias, doctor Rogelio. Muchísimas gracias, doctor Sincer, Valentina, Sandra, Eric, por estar aquí. Y pues damos por finalizada esta conferencia de prensa y nos vemos la próxima. Que tengan un buen día. Y muchísimas gracias a quienes se pudieron conectar y estuvieron durante esta hora y media. Ahí creo que, a ver un momento más, creo que hay otra pregunta. Ah, no, nada más nos mandan felicitar. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buen día.